siguiente presentación es de Felipe Esteves, a Smart Platform for Active Electrical Materials, a dimmer for LED Lighting. Así que bueno, los dejo con Felipe. La presentación va a ser en español o en inglés. Español, español. Español. Bueno, todo tuyo el escenario, Felipe. Gracias. Bueno, ¿ahí se está viendo en pantalla completa? Perfecto. Bien. Bueno, como presentaba Alfredo, el trabajo es Smart Platform for Active Electrical Materials, a dimmer for LED Lighting, que es un proyecto en conjunto entre BQN y la Universidad Católica del Uruguay. ¿Sí? Yo soy Felipe Esteves, uno de los autores del paper. ¿Sí? Bueno, un poquito del contenido de la presentación, vamos a ver una breve introducción, después una descripción del diseño de la plataforma, que vamos a ver que es un diseño modular, luego la presentación de algunas de las medidas que se tomaron del dispositivo y, bueno, por último unas conclusiones y unos próximos pasos. Primero una breve introducción a, digamos, qué nos referimos con materiales eléctricos, por lo menos dentro de este contexto. Y serían, digamos, los dispositivos que conmutan cargas en una instalación doméstica, digamos, del estilo de un dimmer para lámpara, para luminaria, digamos, switches por Wi-Fi, sensores de movimiento, o por ejemplo el último que vemos ahí que es una chicharra, ¿sí? Como para poner un poquito de contexto de a qué estamos hablando con materiales eléctricos. ¿Sí? Un poquito de contexto del mercado. Estos datos son específicos de switches, pero bueno. En el 2020 está estimado que hubo unos 6,6 mil millones de dólares. El mercado fue de ese tamaño. Y se estima que para el 2025 va a crecer a ser 10 mil millones de dólares. Lo cual muestra que es un mercado que realmente está creciendo. La dificultad que tiene este mercado para los fabricantes, desarrolladores y fabricantes, digamos, es que estos dispositivos típicamente tienen circuitos analógicos, muchas veces bastante viejos incluso, y que cada dispositivo tiene un circuito específico. O sea, el sensor de movimiento no tiene nada que ver con lo que es un dimmer, por ejemplo, lo cual trae varios problemas. Entre ellos, aumenta los costos, ¿sí? Más componentes, más manejo de stock, etc. Enlentece la innovación, porque si cada vez que quiero hacer un dispositivo, un material eléctrico nuevo, tengo que hacer un circuito desde cero, bueno, me enlentece mucho más el desarrollo de ese dispositivo. Y después problemas de logística, por el hecho de manejar stock de distintas cosas y demás. ¿Sí? Entonces, nuestra propuesta es diseñar una plataforma más genérica que tenga un formato modular, en particular un core digital, ¿sí? Que permita, digamos, el formato modular lo que permite es, cambiando alguno de los módulos, se puede generar un nuevo dispositivo sin tener que arrancar desde cero, y el core digital permite ciertas diferencias entre los dispositivos, hacerlas por firmware en vez de cambiar el circuito. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, una diferencia entre los dimmers clásicos y reguladores de motor, tipo para ventilador, por ejemplo, son básicamente el mismo circuito, con la diferencia de uno cuando prende arranca apagado y sube, va subiendo a medida que giramos la perilla, y el otro es al revés, arranca encendido y baja a medida que giramos la perilla. Eso es un cambio que por firmware es completamente sencillo. Por hardware te puede llegar a implicar capaz que manejar dos placas distintas o algo del estilo, entonces ya en la fabricación tenés que fabricar dos dispositivos distintos por más que son casi el mismo. Sin embargo, con nuestra propuesta sería simplemente el mismo dispositivo que se le cambia el firmware. Bien. Vamos a ver un poco el diseño de cómo fue esta plataforma, ¿sí? Bueno, acá tenemos, digamos, un diagrama de la carga conectada de la red. El primer bloque que vemos es el circuito de corte, que bueno, pues un circuito de corte, un sensor, un actuador, etc. ¿Sí? Este bloque es controlado desde el core digital, que es un microcontrolador. Esto está alimentado por el bloque de alimentación. Y, digamos, estos son los tres bloques esenciales que tiene el dispositivo, la plataforma. Y después tenemos otros bloques que son ya más dependiendo del dispositivo. Por ejemplo, un bloque de sincronización,
que en el ejemplo del dimmer es fundamental porque para el chopeo de la red hay que estar sincronizado con los 50 o 60 Hz de la red. ¿Sí? Pero bueno, este puede estar o no dependiendo del dispositivo. Y por último, bueno, un bloque de periféricos que bueno, lo más probable es que sea siempre distinto porque ese sí es muy específico de cada dispositivo. Bien. La idea ahora es ver cada bloque, entrar en detalle cada bloque, siendo aplicado a específicamente un dimmer, ¿sí? Siempre con la idea de que sea una plataforma genérica, pero bueno, bajado a tierra en el desarrollo de un dimmer. Bien. Arrancamos por el circuito de corte, que bueno, primero una breve introducción, que ahí los dimmer, típicamente, básicamente lo que hacen para regular la carga es permitir pasar la corriente por la carga durante cierto porcentaje del periodo de la red, ¿sí? A la izquierda vemos lo que se llama leading edge, que es cómo funcionan los dimmer típicos, que básicamente lo que hacen es, al principio del semiciclo, no dejan pasar la corriente y luego en algún momento permiten pasar la corriente, ¿sí? Esto hoy en día es un problema porque cada vez se usan más las cargas LEDs, las lámparas LED, digamos, y las lámparas LED son cargas capacitivas, típicamente, y al permitir pasar corriente por la carga a mitad del ciclo, implica de que la carga puede presenciar cambios de 0 a 300 volts, por ejemplo, que bueno, para cargas capacitivas les implica picos de corriente y las termina rompiendo. Por eso se propone el trailing edge, se llama, que es básicamente lo opuesto, arranca conduciendo y después en un momento se deja de pasar corriente, y bueno, y esto es mucho más amigable, digamos, para cargas capacitivas. Tiene la contra de que no para cargas inductivas, como son, por ejemplo, los motores de ventilador, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, lo que quiero explicar es que se aplica a un dimmer LED, pero en particular un dimmer, pero en particular un dimmer para cargas LED. Bien. Circuito de corte es el siguiente. Digamos, ahí se ve Q1 y Q2, son dos transistores de potencia, en particular son IGBTs, que tienen que bancar mucho voltaje, mucha corriente, y tener poca resistencia para disipar poco, ¿sí? La dificultad es que con estas características, para poder conmutar el gate, se precisan arriba de 10 volts, que para el core digital es un voltaje bastante alto, que en particular este funciona con 5 volts. Digamos, el core digital que diseñamos funciona con 5 volts. Entonces se utiliza la etapa anterior, que está a la izquierda, con A y B. Digamos, A y B son dos señales, dos pines del microcontrolador, y con Q3 y Q4 básicamente se lleva o a tierra o a BH, que son casi 12 volts, el gate de Q1 y Q2, ¿sí? Ahí a la derecha se puede ver cómo es la secuencia de conmutación, donde se ve que la línea punteada negra de ZC es por zero cross, que es cuando la red cruza por cero, ¿sí? Lo que se quiere hacer es, el semiciclo arranca con A y B ambos en alto. Cuando ambos están en alto, Q3 no conduce y Q4 sí, por lo tanto el gate de los transistores de potencia está a tierra, ¿sí? Y para que conduzca lo que se quiere es que estén al revés, que Q4 no conduzca y Q3 sí. Entonces, bueno, primero se baja B y luego se sube A. Luego se baja A, simplemente para tener un tiempo de guarda y que Q3 y Q4 nunca estén cerrados al mismo tiempo, ¿sí? Y luego, para dejar de conducir, es el proceso inverso. Primero se sube A y luego se sube B, ¿sí? Luego, el core digital, hay ciertos requerimientos que, digamos, si bien cada aplicación no necesariamente los va a usar todos estos requerimientos, la gracia es que sea genérico, justamente. Entonces, por ejemplo, los requerimientos que habíamos puesto fue que tuviera un módulo comparador, esto es para poder sincronizarse con la red, que tuviera un ADC, esto es para los periféricos, depende de qué periféricos coloques, módulos timer, un oscilador interno, principalmente por un tema de costos y espacio, para no tener que colocar un oscilador externo, y algún tipo de comunicación serial, ya sea SPI, cuadrado C, etc. Que, como decía, por ejemplo, este no se usa en el desarrollo del dimmer, pero previendo justamente otras aplicaciones, ¿sí? En particular se terminó usando un
micro de la familia PIC16 de Microchip, ¿sí? Que cumple con todos estos requerimientos. El siguiente bloque es el de alimentación, que tiene 3 etapas. La primera es una suerte de puentes de diodos, en donde en realidad tiene solo 2 diodos discretos y el resto del puente en realidad está formado por los diodos de inversa de los transistores de potencia y además está la carga en una de las ramas. Esto hace que rectifique la red, pero tiene ciertas no idealidades. Ahí a la derecha, digamos, vemos cómo sería la rectificada ideal. La realidad es que al tener los transistores ahí, en uno de los semiciclos, cuando están conduciendo los transistores, en realidad no vemos lo que sería, digamos, el valor absoluto de la sinusoide, sino que cae fuertemente el voltaje y llega cercano a cero, solo durante el tiempo que conduce y solo en uno de los semiciclos. Entonces, digamos, si bien no es ideal, eso es suficiente como para que el resto de la alimentación siga funcionando. La siguiente etapa de la alimentación es la que se encarga de bajar de voltaje rectificado a VH, que sería esto que decía de los casi 12 volt, ¿sí? Que tiene 2 ramas, digamos. La primera es formada entre R1 y Z, que es simplemente para generar una referencia del voltaje del Zener, que son 12 volt, ¿sí? En este caso, si bien está conduciendo todo el tiempo, el consumo, eso simplemente de una referencia, R1 puede ser bastante grande y no afecta mucho el consumo. Del otro lado tenemos VH, que digamos, el resto del circuito va a sacar corriente del capacitor y a medida que saca corriente, VH va a ir bajando y cuando baje por debajo de BZ menos el voltaje de base emisor de Q5, ese transistor, que es un IGBT, es un BJT, perdón, Q5 va a empezar a conducir y va a volver a cargarse a través de R2, ¿no? Entonces, bueno, en régimen, digamos, BH es BZ menos el voltaje base emisor de Q5. Y tenemos un voltaje que, bueno, más adelante vamos a ver, pero es un voltaje bastante continuo y con bastante poco ripple. Y luego simplemente un LDO ya bajando de los casi 12 volts, ya bajando a los 5 para el core digital y los periféricos. Pues el circuito de sincronización es bastante simple, en realidad es una resistencia con 2 diodos en antiparalelo, ¿sí? Conectada a una de las fases de la red. Y en el otro lado a la referencia interna de nuestro circuito. Esto básicamente lo que hace es que en uno de los semiciclos pasa corriente por uno de los diodos y en el otro semiciclo pasa corriente por el otro. Por lo tanto, en el borne ZC, lo que se genera es casi una onda cuadrada entre el voltaje de diodo y menos el voltaje de diodo, ¿sí? Que son aproximadamente 700 milivolts. ¿Sí? De nuevo, acá tenemos ciertas no idealidades por el hecho de que el puente de diodos no es exacto. Y esa referencia interna está metida en ese puente de diodo no ideal. ¿Sí? Que lo que nos termina es que no sea exacto una cuadrada, sino que hay algunos voltajes que son un poco más bajos, pero como lo que nos interesa a nosotros son los cruces por cero, bueno, no hay problema. Y por último, el bloque periférico, que como decía, este es el que puede variar más entre dispositivo y dispositivo. Entonces, por ejemplo, en un dimmer, en el particular que hicimos nosotros, tiene dos potenciómetros, uno de ajuste grueso y uno de ajuste fino, básicamente. Pero en un sensor de movimiento pueden ser un PIR y un fotoresistor, o puede ser un LED RGB, o puede ser un modulito Bluetooth. Hay un montón de opciones, ¿sí? Y el diseño de la alimentación y demás quedó lo suficientemente flexible como para alimentar, por ejemplo, un módulo Bluetooth de bajo consumo, pero un módulo Bluetooth, en fin. ¿Sí? Que, digo, no es solamente potenciómetros y cosas tan pasivas. Bien. Todo esto se llevó a un prototipo, en varias iteraciones, digamos, pero hay un prototipo en donde se hizo todo el desarrollo del firmware también y se hizo el troubleshooting de todo el hardware. Y bueno, y se tuvieron las medidas que voy a presentar más adelante. Las medidas que voy a presentar ahora son algunas de las medidas que tomamos, pero nos parecieron las más relevantes / interesantes, ¿sí? La primera es la alimentación que les decía de VH, que como se ve acá, llega hasta el voltaje nominal, digamos, que son 12 menos un poquito, en poco más de un ciclo de la red, lo cual es súper aceptable.
Después el siguiente es, bueno, esa secuencia de conmutación que mostraba hoy más temprano. Bueno, efectivamente la medimos, digamos, y se ve, ahí en amarillo, digamos, está el voltaje de red, simplemente a modo de referencia. En verde está el voltaje en el gate de los capacitores, básicamente es cuando está en cero, no pasa corriente por la carga, y cuando está en alto, pasa corriente por la carga. Y después el violeta y el celeste son los pines del microcontrolador. Y vemos cómo cuando baja A, que es el celeste, ahí el voltaje de gate sube y vuelve a bajar cuando sube el violeta, que es B. ¿Bien? Que es lo que veíamos en la gráfica al principio. Sí se ve, se nota en la gráfica original, está bastante exagerado el tiempo de guarda entre los dos, la conmutación de los dos pines, mientras que en la realidad están bastante más acotados. ¿Sí? El siguiente es este circuito que había mostrado más al principio de cómo conmutar entre un pin que puede entrar entre 0 y 5, cómo controlar un transistor, un PMOS que está a 12 voltios, casi 12 voltios. ¿Sí? Bueno, la idea básicamente es en régimen con A en alto, o sea 5 volt, el voltaje en el gate de Q3 se cargó y que está a 12 volt a través de R1, ¿sí? Cuando baja A, instantáneamente C1 mantiene su voltaje, que eran casi 7 volt, baja y genera una caída, o sea, genera que el voltaje del gate de Q3 esté 5 volt por debajo de VH, básicamente, y ahí Q3 empieza a conducir. ¿Sí? Este voltaje, a través de R1, se empieza a cargar nuevamente, empieza a cargar el capacitor, ¿sí? Pero bueno, antes de que termine el ciclo, se sube nuevamente A, y ahí, digamos, el voltaje de gate vuelve a subir, y el voltaje de gate vuelve a subir, y, digamos, pasaría a estar por arriba de VH, pero a través del diodo de Schottky se descarga. Y ahí lo que se ve es que lentamente se descarga instantáneamente prácticamente. El problema con esto es, bueno, ¿qué pasa cuando quiero que esté conduciendo continuamente? Digamos, ¿sí? Si yo quiero que esté la carga prendida todo el tiempo. Bueno, lo que se hace es, se le genera pulsos, digamos, en A, de subirlo, que se descarga el capacitor y volver a bajarlo. ¿Sí? Que como se descarga a través del diodo de Schottky, se descarga muy rápido y permite hacer esto. ¿Ya? Y acá se ve bien como en celeste, ahora está el voltaje de gate de los transistores de potencia, se mantiene bien en un nivel en el que los transistores pueden mantenerse cerrados. Todo esto llevó a poder diseñar un dispositivo final, explicando todo esto, ¿sí? Que se logró que entrara en un módulo estándar de en una caja estándar de 2 módulos, ¿sí? Y este producto, digamos, está listo para producción. De hecho, se han hecho algunas pequeñas tandas de producción. Un poco ahora comparando los objetivos que nos habíamos planteado originalmente con los resultados obtenidos. ¿Bien? Se había pedido que el dispositivo funcionara tanto en 110 como en 230 volt RMS. Y se logró, de hecho funciona hasta 70 volt RMS. La frecuencia de la red, situación similar, se pedía que fuera de 50 o 60 y 60 Hz. Y funciona en realidad en todo el rango, desde entre 45 y 70 Hz. Vale aclarar de que la secuencia esa se hace por firmware, pero no requiere ninguna configuración, digamos, el dispositivo mismo reconoce en qué frecuencia está trabajando y adapta toda la secuencia a trabajar en esa frecuencia. Después, con las cargas que podemos controlar en el dispositivo, en cargas resistivas obtuvimos un resultado un poquito por debajo de lo deseado, pero igual dentro de lo aceptable, y en cargas LED apenitas por arriba, ¿sí? Después en el consumo de la plataforma, y con este consumo en realidad me estoy refiriendo más al consumo de lo que sería el core digital y los periféricos, ¿sí? Nos habíamos planteado originalmente que estuviera por debajo de los 100 miliwatts, ¿sí? Y en realidad tuvimos que, en particular el dimmer está entre 5 y 10 miliwatts, o sea, muy por debajo, o sea, muy bueno, digamos, muy entre el rango del aceptable. Y el método de corte, efectivamente se logró implementar un método trailing edge. ¿Sí? Entonces, un poco en conclusión,
Se logró validar el diseño con un prototipo y un dispositivo final listo para producción. El dispositivo está adaptado para una bombeta estándar de 2 módulos. Se cumplieron en mayor o menor medida los requerimientos planteados originalmente, o si no se cumplieron, estuvieron dentro del rango aceptable. Y la plataforma logró ser lo suficientemente genérica como para ser fácilmente adaptada a otros dispositivos. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un sensor de movimiento, no es necesario cambiar ni la sincronización, ni el core digital, ni la alimentación, sino, por ejemplo, los periféricos para que tenga el PIR y el fotorresistor. Y el sistema de corte, en vez de ser unos transistores, podría ser un relé, ¿sí? O, bueno, ser los mismos transistores. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Preguntas? Yo voy haciendo una mientras. En el penúltimo slide, no sé, conozco el trabajo, pero igual, esto no recuerdo, cuando pusiste la carga LED máxima, ¿eso es un criterio o un ensayo? Ensayo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ese fue medido, digamos. Ahí ese ¿Cómo? slide, ¿eh? Claro, el slide que tenías recién. No escuché bien la pregunta. El slide que tenías recién. Perdón, cambié de pestaña y dijo... ¿Este? ¿Este? No estamos viendo ahora. Dejo de compartir y comparto de vuelta. Ahí se está viendo. Ahora sí, perfecto. Ahí decías que tenías a 220 teníamos una carga resistiva de 440 watts y la mitad en LED. Eso decís que es por una medida, mediste lo que se le va a dar una temperatura, Sí. un pico de corriente. No es un criterio de que es la mitad porque sí, nomás por las dudas. No. Bien. Se hicieron ensayos midiendo temperatura, que si se nota en esta, digamos, los transistores de potencia, que son esos que se ven ahí que tienen, bueno, en esta prueba en este dispositivo particular tienen unos remaches, pero ahí, digamos, tienen todo un disipador, que es un PC de aluminio, ¿sí? Y, digamos, se midió la temperatura ahí, que es la parte, es el componente que eleva más temperatura, Okay. digamos. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cerramos. Bueno. Muchas gracias a Felipe, un aplauso. Y bueno, con esto cerramos la sesión. Muchas gracias primero a los presentadores por su trabajo y a todos los asistentes por hacerse un tiempo a compartir esta sesión. Muchas gracias.